Punto clave en esta clase de calcio, como función electrolítica, como había mencionado en el video anterior, la introducción, y como qué saber qué es hipocalcemia y qué lo produce. Entonces aquí hay que poner mucha atención, porque si sabemos la fisiología, vamos a comprender la fisiopatología del calcio, porque por eso tenemos que distinguir: ¿es un signo clínico, es una enfermedad o es un hallazgo de que algo está pasando? Porque puede originarse por varios factores, el origen, varios factores, tanto como agentes patógenos que pueden provocar la hipocalcemia, como deficiencias nutricionales dentro de nuestros pacientes, o desequilibrios electrolíticos de efectos metabólicos. Entonces, para saber, hay que explicar dónde está el calcio. ¿Dónde está el calcio? Punto clave, que el 99% del calcio lo vamos a tener dentro del esqueleto. El 99% está dentro del esqueleto. El 1% del calcio lo vamos a encontrar en la sangre. Y en los tejidos. De aquí es la importancia. Si nosotros sabemos dónde está, tenemos que analizar las posibles causas. Es un punto importante del inicio de esta clase de la hipocalcemia. Entonces, como había mencionado, la mayor parte del calcio está en el esqueleto, formados por cristales de hidroxipatito. Entonces tenemos de hidroxipatito. Esto se va a encontrar en los huesos, en los dientes y una pequeña parte de la circulación. Entonces, ¿qué es hidroxipatito? Son cristales de minerales en el hueso. ¿A dónde se almacena esto? En la matriz ósea. Por eso el 99% los tenemos en el esqueleto, tanto los seres vivos como los animales, son igual los otros seres vivos. 99% dentro del esqueleto en forma de hidroxipatito dentro de la matriz ósea. Esto va a formar un almacenamiento de estructural óseo. Punto importante para saber identificar. Aquí hay que poner mucho ojo para saber cómo se da la hipocalcemia. Ok, el 1% restante va a estar organizado. El 1%, aquí tenemos hidroxipatito, pero tenemos que el 1% de la sangre y los tejidos es otra clave, que tenemos 0.9%. Imagínense, antes del 1, 0.9% intracelular. Vamos a ponerlo, a identificarlo, intracelular. Vamos a identificarlo así con esta traducción. ¿En qué partes? Recordemos biología, en los organelos, en las mitocondrias y lo que tenemos, el retículo endoplasmático. Lo vamos a encontrar en el organelo, en las mitocondrias de las células y en el retículo. Entonces vamos comprendiendo, ¿verdad? 99% del esqueleto forma de hidroxipatito, en la matriz ósea el 1%, en la sangre tejido 0.9%, intracelular en los organelos, mitocondria y el retículo. Son aspectos bastante importantes, que el 0.1% también vamos a tener 0.9, vamos a tener ahora el 0.1% dentro del plasma, hablando fisiológicamente en la sangre, que es el más representativo.
Entonces tenemos que comprender, bueno, el calcio se origina del esqueleto, hidroxiapatito en la matriz ósea está reservado con su función estructural ósea, 0.9% intracelular, organelo mitocondrial, retículo endoplasmático, tenemos, perdón, aquí 0.1% dentro del plasma. Un punto importante hablar del calcio activo. El calcio activo, que va a ser el calcio ionizado, que aquí va a entrar toda la referencia de qué es hipocalcemia. Vamos a dividir aquí y vamos a hablar sobre calcio plasmático. Tenemos el calcio plasmático. Dentro del calcio plasmático, tenemos un 50% del calcio ionizado. El 50% de calcio ionizado. Tenemos el 40% unido a proteínas. Tenemos que el 10% en complejos de fosfato y citrato. Y vamos a poner complejo de fosfato y citrato. Ok, punto importante. ¿Por qué hay bastante el calcio? El 99%, 1% en sangre y tejido, 0.9% intracelular, 0.1% un porcentaje, y vamos a hacerlo bien. Tenemos el 0.1% en el plasma, tenemos el calcio plasmático, 50% de calcio ionizado, 50% unido a las proteínas y el 10% complejo al sulfato y al citrato. Aquí es donde comienza el calcio plasmático a ser una de las funciones bastante importantes para que entendamos qué es la hipocalcemia. De aquí depende mucho porque es el primer calcio que está representando, el primer calcio que está en la barrera. Vamos a ponerlo así: primer calcio en la barrera. Si este calcio plasmático baja de un solo, baja rápidamente, desciende, entonces vamos a hablar aquí de hipocalcemia. Para que ocurra la hipocalcemia necesitamos que este calcio ionizado esté muy bajo, este calcio unido a proteína esté carente y, como dice la literatura, si el calcio está bajo hay un desequilibrio electrolítico. ¿Qué es lo que va a mencionar este desequilibrio electrolítico? Va a bajar los niveles de fósforo o va a aumentar. Tenemos el sodio, tenemos lo que es el potasio, etc. Ahí va a haber un desequilibrio electrolítico, que eso se lo voy a plantear en el siguiente video bien explicado para que entendamos. Entonces, si nosotros estamos entendiendo la fisiología, nosotros vamos a comprender más a fondo la hipocalcemia y la hipercalcemia que le da a nuestros pacientes, a los caninos en estos casos. Ok, ¿estamos comprendiendo en esa parte, chicos? Ok, muy bien.